Muy buenas tardes, comienza el informativo de Negocios Televisión y hoy lo hacemos hablando de UBS porque vuelve a contratar a Sergio Ermotti como consejero delegado para dirigir la gigantesca adquisición de su competidor Credit Suisse. Una decisión inesperada con la que pretende aprovechar la experiencia del Ejecutivo en la reconstrucción del banco tras la crisis financiera mundial. Y es que estuvo al frente de, en este caso, UBS desde 2011 hasta 2020. Después de tener esas secuelas de la crisis financiera. Ahora Ermotti se enfrenta al duro reto de despedir a miles de empleados, reducir el negocio de banca de inversión de Credit Suisse y asegurar a los grandes patrimonios del mundo que UBS sigue siendo un puerto seguro para su dinero en efectivo. Bueno, y volvemos a hablar ahora de otras cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, Credit Suisse. Más de 750 tenedores de bonos contingentes convertibles siguen estando también en el punto de mira, pero hoy también hablamos, por ejemplo, del plan de paz de China o una versión de él que parece que empieza a ser algo más realista. Zelensky ha invitado a Xi Jinping a visitar Ucrania, según una información de Associated Press. En una entrevista con la agencia de noticias, el presidente ucraniano ha dicho que están listos para verlo aquí, en el país. Y desde que comenzó la invasión, el presidente chino, lo cierto es que no ha hablado con Zelensky. Sin embargo, eso no ha impedido que el mes pasado China publicara ese plan de 12 puntos para una resolución política de la crisis de Ucrania. El presidente chino sí que ha hablado con su homólogo ruso, con Putin, sobre ese tema, aunque las conversaciones no han mostrado avances sobre cómo poner fin a la guerra. Y seguimos hablando de Credit Suisse, ahora sí porque se suman los problemas en torno a este banco. Los delatores de Credit Suisse acusan al banco suizo de haber estado ayudando a los estadounidenses ricos a evadir impuestos en Estados Unidos durante años. Según publica la CNBC, que cita a dos exbanqueros de la entidad que están informando al gobierno de Washington, la entidad habría ayudado a ocultar sus activos a los clientes norteamericanos para esquivar sus responsabilidades tributarias, en una práctica que incluso habría mantenido cuando se abrieron las causas penales hace ya más de una década. Hablamos también de cuestiones geopolíticas, por cierto, estaban viendo ahora esa cumbre por la democracia que se está celebrando a modo virtual, donde, por cierto, se espera que hable Joe Biden, que se espera que también hable el canciller alemán Olaf Scholz, también el primer ministro británico Rishi Sunak y además el presidente francés. Pero antes de nada, vamos a comenzar este informativo hablando de Taiwán, que pone de los nervios a China, porque la presidenta del país ha empezado ya su viaje a Estados Unidos, por cierto, una presidenta que también va a estar presente en esa cumbre de la democracia, y China ha amenazado con tomar represalias si se reúne con Kevin McCarthy, pero la presidenta taiwanesa no se deja amedrentar, ha dicho que la presión externa no va a impedir que Taiwán se relacione con el mundo. China ha advertido en repetidas ocasiones a las autoridades estadounidenses que no se reúnan con Tsai, con la presidenta taiwanesa, porque lo perciben como un deseo, como un apoyo al deseo de la isla de ser considerada un país separado. En cuanto ha habido cierto contacto entre el gobierno de Taiwán y Estados Unidos, China ha actuado, y sin ir más lejos, en agosto, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitaba Taipei, la capital de Taiwán, China organizaba maniobras militares en torno a la isla. Por eso ahora las Fuerzas Armadas taiwanesas han declarado que están atentas a cualquier movimiento chino mientras Tsai se encuentre en el extranjero. La presidenta de Taiwán va a viajar a Guatemala y Belice, pasando primero por Nueva York y luego por Los Ángeles. Aunque no está confirmado oficialmente, se prevé que se reúna también con Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de los Representantes, durante su estancia en California.
programa de China, o una versión de él, empieza a ser ya algo más realista, porque Xi Jinping parece que ha sido invitado sutilmente por Zelensky a visitar Ucrania. Una información de Associated Press así lo confirma, porque en una entrevista con la agencia de noticias, el presidente ucraniano ha dicho que están listos para verlo aquí, en Ucrania. Desde que comenzó la invasión, el presidente chino no ha hablado con Zelensky, sin embargo, eso no ha impedido que el mes pasado China publicara un plan de 12 puntos para una resolución política de la crisis de Ucrania. El presidente chino sí que ha hablado con su homólogo ruso, con Putin, sobre el tema, aunque las conversaciones no han mostrado avances sobre cómo poner fin a la guerra. La propuesta de China incluye un llamado a la desescalada y también un eventual alto al fuego en Ucrania. Y por cierto, Rusia ha respondido a la decisión de Estados Unidos de dejar de compartir algunos datos sobre sus fuerzas nucleares bajo el tratado de New START. El Kremlin ahora asegura que esta decisión no va a hacer que Rusia revise su propia decisión de suspender la participación en el pacto. Recuerden que ayer Estados Unidos anunciaba que iba a dejar de intercambiar información sobre sus fuerzas nucleares después de que el presidente Putin suspendiera su participación en febrero. Rusia dijo este miércoles, en el día de hoy, que se iba a pegar voluntariamente a los límites acordados sobre la cantidad de ojivas nucleares que puede desplegar independientemente del paso de Estados Unidos, de no dar información sobre algunos datos que tienen que ver con esas armas nucleares. Han insistido desde Rusia en que su posición no depende de si los estadounidenses entregan o no sus datos a Rusia. Aseguran también que Estados Unidos sigue siendo parte del acuerdo y aún está obligado a enviar datos. Y mientras tanto, en Moscú, los carteles publicitarios electrónicos ya están advirtiendo a los ciudadanos de qué hacer en caso de una emergencia nuclear. La retórica nuclear es una realidad en Rusia y también la aplica el mismísimo presidente, que periódicamente advierte que Rusia está lista para usar su último elemento disuasorio, las armas nucleares. Sin embargo, según un reportaje de Reuters sobre el terreno en Moscú, los moscovitas no parecen dar demasiada importancia a las advertencias de un riesgo nuclear. Por ejemplo, entrevistan a uno de ellos que asegura que no cree que suceda nada de una amenaza nuclear y que por eso, ¿para qué van a tener que prepararse? Los moscovitas entrevistados por Reuters aseguran que las advertencias de Putin de usar armas nucleares por el envío de equipos militares de Occidente a Ucrania no les asustan, pero tampoco cambian su actitud hacia Putin. De hecho, alguno de los entrevistados llega a decir que creen que viven en el país más seguro del mundo y que su potencial es muy alto. Dicen tener más que confianza en su ejército y también en el armamento que tiene su país. Insisten en que ningún país del mundo tiene tantas armas como ellos y tan bien fabricadas. Bueno, y también dentro de la reconfiguración del sector exterior ruso, hoy les contamos que Moscú ha incrementado en 22 veces las exportaciones de crudo a la India el año pasado, en 2022, así lo ha apuntado el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak. También ha aumentado el volumen de exportaciones de crudo a China. Todo ello a pesar de que las rutas para enviar crudo a estos países suponen una travesía de hasta 50 días frente a los 10 días que tardaba en llegar el petróleo a Europa. Además, Rusia y China también han cerrado ya el primer contrato de venta de gas natural en yuanes de la historia. Vladimir Putin ha abogado en varias ocasiones por incrementar el uso del yuan como la alternativa al comercio en dólares, para estar en sintonía también con los intentos de Pekín de internacionalizar su moneda. Esta tarde, enseguida, en las claves de la tarde, les contaremos exactamente cómo China está acercándose a conseguir que el petrodólar sea destronado por el petroyuan. Y hoy hablamos también de Polonia, que quiere que Europa sancione a Bielorrusia por dejar que Putin instale en su país armas nucleares. Así lo ha dicho el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que ha pedido a los miembros de la Unión Europea que impongan nuevas sanciones a Bielorrusia. El primer ministro ha dicho que estaba en conversaciones diarias con los líderes de la Unión Europea sobre un paquete de sanciones más duras contra su vecino del este, pero no ha dado más detalles sobre cuáles podrían ser. El gobierno de Varsovia también está considerando si dentro de sus relaciones bilaterales deberían imponer sanciones al transporte desde Bielorrusia. Y más tensión comercial entre Estados Unidos y China. Parece que la guerra comercial no ha terminado entre estos dos países, porque el gobierno de Biden ahora ha impuesto más sanciones comerciales, concretamente a 5 empresas chinas, por supuestamente ayudar en la represión de una minoría musulmana uigur. China, por su parte, ha rechazado la acusación como mentiras destinadas a limitarla y, de hecho, ha dicho que va a tomar todas las medidas necesarias
para defender los intereses de sus empresas. Según el informe semestral de 2021 de la empresa china Hikvision, al menos 4 de sus compañías enfrentan nuevas restricciones. Bueno, además Hikvision, por cierto, es propiedad del gobierno chino, así que Estados Unidos estaría poniendo sanciones, estaría haciendo restricciones comerciales contra empresas de una matriz que es propiedad del gobierno de China. Además, también se ha agregado a Yutian Haishi Meitian Electronic Technology. Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las empresas han estado implicadas en violaciones de los derechos humanos y abusos en la implementación de la campaña de China de represión, de detenciones arbitrarias masivas y de vigilancia de alta tecnología contra el pueblo uigur, y además también contra miembros de otros grupos minoritarios musulmanes. Hungría se pone en contacto con Rusia para hablar sobre energía. Ha sido el ministro húngaro de Exteriores el que ha mantenido conversaciones telefónicas con el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, sobre los envíos de gas y petróleo, pero también sobre cooperación nuclear. En un comunicado, el ministro húngaro ha dicho que Novak le había asegurado que, a pesar de las sanciones internacionales, la parte rusa podría realizar trabajos de mantenimiento en el gasoducto Turk Stream para que el suministro de gas a Hungría se mantenga sin interrupciones. Según un acuerdo de 15 años firmado en 2021, antes del inicio de la guerra en Ucrania, Hungría recibe 4.500 millones de metros cúbicos de gas al año de Rusia, principalmente a través de Bulgaria y Serbia por el gasoducto Turk Stream. Y ese gasoducto debe paralizarse desde el 5 hasta el 12 de junio por mantenimiento. El ministro húngaro también ha echado un capote al viceprimer ministro ruso, prometiéndole que Hungría va a bloquear cualquier sanción de la Unión Europea que afecte a la energía nuclear. El jefe del organismo de control nuclear de la ONU ha visitado hoy la central rusa de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, como parte de los esfuerzos para evitar un riesgo de accidente atómico. Rafael Grossi, jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica, ha llegado a la planta de energía nuclear más grande de Europa para revisar cómo está la situación allí. Moscú y Kiev, ya saben, se han acusado repetidamente de bombardear el sitio de la central eléctrica durante el último año. Grossi ha presionado por un acuerdo de seguridad entre Ucrania y Rusia para poder proteger la instalación. Y Bank of America cree que el mercado está equivocado y que ha surgido una nueva burbuja. Una burbuja ocasionada por la crisis del sector bancario que ya ha provocado la caída de 3 bancos regionales de Estados Unidos. Y es que los estrategas de Bank of America creen que los inversores deberían vender acciones en lugar de comprarlas tras la última subida de tipos de la Fed. Insisten en que la historia nos dice que hay que vender ante la última subida de tipos. Creen que ahora los mercados de deuda y de la bolsa buscan demasiado una bajada de tipos, pero no temen lo suficiente una recesión. Además, después de todo, cuando los bancos piden prestado a la Fed, en una emergencia también endurecen sus estándares de préstamos, lo que da como resultado menos préstamos y, por lo tanto, reduce el optimismo de las pequeñas empresas, lo que finalmente merma el mercado laboral. Bank of America es uno de esos bancos que son too big to fail, demasiado grandes para caer, pero de los más grandes de todos, Bank of America tiene un problema, y es que es el que más pérdidas no realizadas tiene de todos los grandes. Bank of America ha tenido en 2022 unas pérdidas no realizadas de $108.596.
Para hacernos una idea, esto es casi la mitad de su capital, de sus fondos propios, concretamente un 47%, según informa hoy El Economista. No hay ninguna otra entidad de este tamaño o de estas características que tengan una cantidad así, es decir, un porcentaje de pérdidas no realizadas que se asemeje o que se quede en ese 50% prácticamente de sus fondos propios. La siguiente sería Wells Fargo, la favorita de Warren Buffett, cuyas pérdidas no realizadas son un 25% de sus fondos propios, y ya está también por detrás. Aparecería ahí Bank of America, detrás de Bank of America estaría Morgan Stanley con menos de ese 25%, y las pérdidas no realizadas, bueno, ya lo saben, surgen de activos que han sufrido una disminución en el valor, pero que todavía no han sido vendidos. Únicamente se convierten en pérdidas realizadas cuando finalmente se vende dicho activo. En el caso de Silicon Valley Bank fue una cartera de bonos comprada en el peor momento, es decir, en 2021, y que a día de hoy pues ha perdido valor por las subidas de tipos de interés que al final acaban también resultando en un, en este caso, pues desplome de los precios de los bonos. Y por cierto, hablamos también de lo que está sucediendo en torno a UBS, porque hoy es protagonista al haber vuelto a contratar a Sergio Ermotti como consejero delegado para dirigir la gigantesca adquisición de su competidor Credit Suisse, una decisión inesperada con la que pretende aprovechar la experiencia del ejecutivo en la reconstrucción del banco tras la crisis financiera mundial. Se enfrenta al duro reto de despedir a miles de empleados, reducir el negocio de banca de inversión de Credit Suisse y asegurar a los grandes patrimonios del mundo que UBS sigue siendo un puerto seguro en el que tener su dinero en efectivo. Ermotti, actual presidente de Swiss Re, la aseguradora, va a tomar el timón a partir del 5 de abril y ya fue consejero delegado de UBS desde 2011 hasta 2020. Va a asumir el cargo semanas después de la compra del banco suizo Credit Suisse en una súbita fusión diseñada por las autoridades suizas para frenar las turbulencias tras la quiebra de Credit Suisse. Los analistas creen que la experiencia de Ermotti en la reducción del banco de inversión de UBS tras la crisis financiera de 2008 le hacía estar bien equipado para ese trabajo. Bueno, y seguimos mirando a los mercados financieros, pero concretamente a un sector empresarial en Estados Unidos, a los fabricantes de microchips. ¿Por qué motivo? Pues porque un informe de Micron Technologies parece que les ha dado un poquito de esperanza. Javier del Valle, cuéntanos. Efectivamente, Marta, los fabricantes de chips están mandando ciertos mensajes de esperanza para el sector, donde están volviendo a recalcar dentro de sus resultados y los informes empresariales que la demanda parece que se está volviendo a reactivar y que parece que los eventos turbulentos en los que estaban metidos, en cuanto a inventarios, en cuanto también esos problemas en la cadena de suministros, pues parece ser que ya se están resolviendo. Dicen, de hecho, hay dos fabricantes importantes que han emitido estos informes. El primero de ellos, Infineon, es uno de los mayores fabricantes de chips en Alemania, ha elevado sus previsiones para el trimestre y cita también en sus pronósticos la resistente dinámica empresarial de sus clientes principales, sobre todo en la parte de automoción, donde están notando mucha demanda de chips y que no se está paralizando, está volviendo a levantarse. Por otro lado, Micron Technologies, también conocida por la fabricación de chips, está diciendo, bueno, lo primero, ha elevado sus previsiones para este trimestre y su director ejecutivo, Senheimet Rotra, ha pronosticado mejoras graduales en el equilibrio entre la oferta y la demanda del sector. También dice que se está resolviendo el exceso de existencias que se habían acumulado en los últimos meses. Si miramos cifras que nos dan, dicen las ventas ascenderán a 3.900 millones de dólares para el tercer trimestre fiscal del año. Los analistas esperaban 3,75 mil millones, así que por encima de las expectativas de los analistas, lo que manda otra vez un poco de esperanza al sector y a lo que se espera con Micron Technologies. Por otro lado, la compañía aún así proyecta una pérdida de alrededor de 1,58 dólares por acción para el periodo actual, y eso incluye un impacto de 45 centavos
de amortizaciones de inventario. Los analistas, eso sí, habían estimado una pérdida de 84 centavos por acción, así que una pérdida todavía más elevada de lo que habían estimado los analistas, por eso el precio todavía está conteniéndose un poco. Aún así, recordemos que Micron Technologies se ha anotado otros 500 millones de dólares en pérdidas de inventario y ha continuado con sus planes de reducción de plantilla, con sus planes de despidos. Tendremos que ver cómo va evolucionando el sector de los chips, pero por ahora mandan ciertos mensajes de que a lo mejor vemos un poco más de calma en estos últimos meses. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier del Valle, por traernos esa noticia que afecta al sector de los microchips en Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes, ya saben, hoy como siempre, pero a diferencia de las últimas 2 semanas, Wall Street a ver a las 3:30 de la tarde, así que entonces estaremos muy pendientes a esa apertura del mercado americano para ver también si, bueno, en el día de hoy también volvemos a ver un subidón en las acciones de Alibaba después de conocer que se va a dividir en 6 y que muchos consideran que es una noticia positiva porque al final podría suponer el fin o al menos la relajación de ese yugo tan fuerte que ha supuesto la regulación del gobierno chino en Alibaba. Recuerden que Jack Ma incluso había estado fuera del país durante años, pero ya ha vuelto, que ha coincidido, por ejemplo, con esta noticia y donde, por cierto, vamos a profundizar un poquito más en las claves de la tarde a partir de las 3. Bueno, y antes, una noticia de última hora, más bien unas declaraciones de última hora que ha pronunciado Vladimir Putin, el presidente de Rusia. ¿Qué es lo que ha dicho? Bueno, pues algo que no había dicho, que no había sugerido hasta ahora, porque siempre ha dicho que las sanciones no han afectado a Rusia, ha dado siempre muchos datos para explicar por qué la economía rusa seguía al pie del cañón, pero ahora Vladimir Putin acaba de pronunciar lo siguiente, que las sanciones podrían tener un impacto, un efecto negativo sobre la economía de Rusia a medio plazo. Y aquí, bueno, pues va un poco en línea con esos mensajes que desde el principio han trasladado los líderes europeos, los líderes incluso estadounidenses, diciendo que los efectos de las sanciones no se iban a ver de hoy para mañana, sino que se iban a ver más bien dentro de muchos meses, incluso años. Recuerden a Josep Borrell hablando, por ejemplo, de ese veneno de arsénico, incluso, que eran unas palabras que desde luego causaban mucha impresión, que las dijera el alto diplomático, el representante de alta diplomacia de la Unión Europea. Bueno, pues ahora Vladimir Putin asegura que esas sanciones podrían tener un impacto negativo en la economía rusa a medio plazo. Insistimos, una de las primeras veces donde vemos al presidente ruso admitir una frase así, con esa contundencia. Más problemas para Credit Suisse ahora, y es que hay delatores que acusan al banco suizo de haber estado ayudando a los clientes súper ricos de Estados Unidos a evadir impuestos durante años. Según publica la CNBC hoy, cita por cierto a 2 exbanqueros de la entidad que estarían informando al gobierno de Washington, dice el diario que la entidad helvética habría ayudado a ocultar sus activos a los clientes norteamericanos para esquivar sus responsabilidades tributarias, una práctica que incluso habría mantenido cuando se abrieron las causas penales hace ya más de una década. Eva Villanueva. Muy buenas, se suman los problemas para Credit Suisse. En esta ocasión, los delatores, los informantes contra Credit Suisse acusan al banco suizo de haber estado ayudando a los ricos estadounidenses, a sus clientes ricos estadounidenses, a evadir impuestos en el propio suelo americano durante años. Según publica la CNBC, que cita a 2 exbanqueros de la entidad que están informando al gobierno de Washington, la entidad helvética habría ayudado a ocultar sus activos a esos clientes norteamericanos para esquivar sus responsabilidades tributarias en una práctica que incluso habrían mantenido cuando se le abrió el procesamiento en las causas penales hace más de una década. Recordemos, pongámonos en el calendario, en el tiempo, el banco se declaró culpable en 2014 de cargos penales por ayudar a sabiendas y deliberadamente a miles de clientes estadounidenses a ocultar esos activos e ingresos en el extranjero y acordó tomar medidas enérgicas contra esos evasores de impuestos en el futuro como parte de ese acuerdo de culpabilidad. Al mismo tiempo, en esos acuerdos se aceptaba una serie de reformas, entre las que se incluía la divulgación de sus actividades transfronterizas y la cooperación con las autoridades en caso de que solicitasen información. Pues bien, ahora, y según un nuevo informe del Comité de Finanzas del Senado, parece que Credit Suisse también habría violado ese acuerdo. El informe publicado este miércoles
detalla los hallazgos de la investigación tras 2 años de trabajo y adquiere más urgencia si cabe. Además, así lo señala la CNBC en medio de las turbulencias actuales y más en ese contexto en el que las últimas tensiones desembocaban en ese acuerdo concertado para que Credit Suisse sea absorbido por UBS. Además, el Banco Nacional de Suiza, recordemos, inyectaba más de 100.000 millones de dólares en liquidez para mantenerlo a flote a principios de mes, mientras que el gobierno estudiaba hasta finalmente concertar ese acuerdo para que UBS le proporcionara unos 9.000 millones de dólares para respaldar las pérdidas resultantes de la adquisición. Y mientras tanto miramos también a Europa, porque hoy el punto de mira está puesto en el Banco Central Europeo. Philip Lane, el economista jefe del BCE, cree que el Banco Central debería seguir subiendo los tipos de interés para que la crisis bancaria no se desmadre. Bueno, desde luego algo que parece contradictorio. Lane ha dicho concretamente que para que la tensión bancaria tenga efectos pequeños o muy limitados, los tipos del Banco Central Europeo deberían subir. Además, insiste en que se cree que las tensiones en la industria bancaria están disminuyendo y que no se prevén problemas serios. Sobre la inflación, asegura que se prevé que disminuya rápidamente a finales de este año y cree que hay algunos precios de etapa inicial en la producción que están mostrando algunos signos de cambio. Bueno, y mientras Francia, por cierto, se revuelve por los planes de elevar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, en España mañana llega al Congreso la segunda parte de la reforma de las pensiones con muchas voces en contra. Los últimos análisis se están centrando en que, a diferencia de otros países, ante el envejecimiento de la población y el consecuente aumento de costes, Madrid opta por aumentar las cotizaciones en lugar de recortar las prestaciones. Y eso tiene como consecuencia que el peso acabaría recayendo sobre los trabajadores más jóvenes, que tendrían que pagar incluso más. Fíjense en esta pieza que ha preparado nuestra compañera Raquel Rero. Una nueva reforma de las pensiones en España para ver si esta vez se equilibra un sistema en horas bajas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quiere aportar nuevos fondos a las pensiones procedentes de empresas y trabajadores, especialmente los mejor pagados. En conversación con Financial Times, Escrivá vuelve a defender que el poder adquisitivo de los pensionistas debe estar garantizado con la reforma. Sin embargo, existen controversias sobre el llamado mecanismo de equidad intergeneracional, un mecanismo vigente en varios países europeos para incrementar la contribución al sistema de seguridad social de los trabajadores. Es la principal diferencia con el anterior factor de sostenibilidad, que pretendía equilibrar el sistema reduciendo los gastos, es decir, los importes de las pensiones teniendo en cuenta la esperanza de vida. El MEI interviene antes en la vida laboral del trabajador, basado en un mayor esfuerzo económico y que comienza antes para las generaciones a las que les quedan muchos años para la jubilación. Este mecanismo se aplica desde enero de 2023 y es, en definitiva, una cotización adicional del 0,6% que vemos reflejada en la nómina. Un 0,5% lo paga la empresa y el 0,1% restante el trabajador. En principio, es un pago temporal por 10 años que tiene como objetivo conseguir 40.000 millones de euros para llenar la hucha de las pensiones, el llamado Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Una cuantía con la que el Gobierno espera fortalecer el sistema ante la perspectiva de que pasemos de los actuales 9 millones de pensionistas a 15 millones de jubilados para 2048, según los cálculos del INE. Las críticas dicen que este sistema no tiene en cuenta la racionalización de gastos y que estas previsiones de ingresos son ficticias, teniendo en cuenta las dinámicas del mercado laboral español, además de esa carga extra que supondrá para los trabajadores más jóvenes. Creen que tendrá consecuencias en los puestos de trabajo más cualificados y de mayor creación de valor. El debate ejemplifica el reto al que se enfrentan las economías europeas: equilibrar unas pensiones dignas para los jubilados actuales sin perder poder adquisitivo, la justicia intergeneracional para los más jóvenes y la sostenibilidad financiera. Para España es especialmente difícil lograr los tres objetivos, teniendo en cuenta la enorme carga de la deuda que equivale al 116% del PIB. Por eso, la Comisión Europea le pide a España que actúe y evalúe las reformas previo requisito a repartir los fondos europeos de recuperación. La presión demográfica es cada vez más fuerte en España. Hoy hay 3 personas en edad de trabajar por cada pensionista. Para 2050, esa relación de dependencia será de solo 1,7 a 1. El tema del día, desde luego, es pues esa acción de UBS de cambiar a su consejero delegado para volver a un viejo amigo, a el ex consejero delegado de UBS, a Sergio Ermotti.
Y ojo, porque aún así lo que está diciendo UBS y le está advirtiendo a los banqueros que vienen de Credit Suisse es que, ojo, que van a pasar por un filtro de cultura. Una de las cosas que se ensalza mucho del mandato que tuvo también Sergio Ermotti desde que fue consejero delegado en 2011 hasta 2020, cuando se fue ese cambio de cultura que hizo en el banco. Una cultura que, bueno, después de todos los escándalos que ha sufrido Credit Suisse en los últimos años, pues sería muy contraria a la que tienen ahora mismo en UBS. Por eso, ahora mismo hemos conocido que el presidente de UBS, Colm Kelleher, ha dicho que sí, que está dispuesto a mantener a los banqueros más talentosos que estén en Credit Suisse, pero que aún así tienen que esperar que van a ser, bueno, pues por lo menos vigilados después de los valores que parecía tener más bien Credit Suisse. Dice que, bueno, le han hecho a todo el mundo saber concretamente, dice que hay que, bueno, pues permitir que todos pasen por un filtro cultural, dice el presidente de UBS, para asegurarse de que no importan a su banco, a UBS, algo que a su ecosistema les esté causando problemas. Bueno, lo ha dicho Kelleher en una conferencia de prensa en Zúrich después de que la compañía, de que el banco nombrara a Sergio Ermotti como actual director ejecutivo. Va a ser a partir del 5 de abril. Bueno, ya saben, como decimos, que esto básicamente se explica pues por esos problemas, esos escándalos que ha sufrido el banco cuando todavía pues no era parte de UBS. Cambiamos de asunto, seguimos hablando de la crisis bancaria, pero ahora de Estados Unidos, porque hoy también hemos conocido que Joe Biden podría estar preparando nuevas normas para el sistema bancario después del colapso de Signature Bank, de Silvergate Capital y de Silicon Valley Bank. Lo que hemos conocido es que, bueno, la Casa Blanca estaría preparando también para hacer un llamamiento a los reguladores de Estados Unidos para imponer nuevas reglas para el sector bancario, pero concretamente para los bancos de mediano tamaño, es decir, no los bancos más grandes, no los más pequeños, los que ahora han sido los que han tenido más problemas, que son pues los Silicon Valley Banks de turno, los bancos medianos, insistimos. Bueno, también parece que es bastante improbable, dice el Washington Post ahora mismo, que la administración pida al Congreso, por ejemplo, en un futuro inmediato, es decir, en el corto plazo, pues que quite la regulación que había pasado, la desregulación que había pasado, había salido adelante en los últimos años. Y, por ejemplo, también lo que se dice desde el diario es que el presidente Joe Biden se espera que intente buscar una regulación un poquito más dura como parte de su respuesta a la crisis de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, que al final ha llevado a la administración a tener que rescatar a los depositantes de ambos bancos para esos depósitos que estaban por encima del límite garantizado, que son los $250.000.